Existe un modo de ejecutarse como individuo, como ser, que en esa misma ejecución va desarrollando un modo de existencia. El carácter creativo es un carácter que infunde esperanza, infunde un modo de ver la existencia y de plasmarse en el presente como receptáculo que espera. Uno puede hablar de la inspiración, de la gracia divina que viene con semejante fuerza para interrumpir la tarea real que uno puede estar ejecutando y desarrollar aquello que es invisible. Esa fuerza invisible, esa potencia creadora, se abastece también de nosotros. O sea, la predisposición de desarrollarse como un ser artista atraviesa toda esta parafernalia de palabras y definiciones de lo que significa el ser artista, pero es necesario atravesar todo eso para llegar a la nada, al vacío, a ese lugar donde no hay definiciones, donde no existe un detalle que pueda salvar al ser de ese lugar vacío, de ese lugar inhóspito. Por eso el hecho creativo en sí mismo es un hecho de valentía frente a la nada. Voy a crear, voy a inventar algo que no existe. ¿Para qué lo voy a inventar? ¿Qué significado podría tener estar obsesionado y obcecado en el desarrollo de los inventos? Bueno, no tiene un significado real, porque todas las definiciones que se puedan dar son definiciones también abstractas, hechas por aquellos que se instalan a definir, ¿no? Aquellos que se instalan a definir están en otro escalafón que el indefinido. El indefinido se jerarquiza por su propia indefinición y uno permanece en la nada misma sin objetar el comportamiento de uno. Entonces, el afuera, que se predispone a detallar, a ejemplificar lo que es, lo que debería ser, cómo debería ser, es simplemente un palabrerío, es simplemente un vacío. Un vacío para ejemplificar a aquel vacío del artista que en realidad intenta permanecer vacío, pero solo permanecerá vacío si el artista en sí mismo se autodefine como vacío y le permite al vacío ser vacío. O sea, yo como artista, si entro en la decadencia de desarrollar un, una definición, algo que diga, algo que ejemplifique quién soy, me estoy alejando de ese vacío creado por mí mismo. O sea, es una contradicción en la que yo podría entrar si, desarrollado en el vacío, luego intento buscar en el afuera una recompensa y un sosiego a mi propio vacío. O sea, esa contradicción parte al medio la estructura del ser.
la deja desacomodada. Es como romper lo construido. Lo construido es construido, no es carácter de ejemplificación, no es una cosa que se pueda dictaminar como algo que está correcto o incorrecto. Por eso el mundo del arte, movido por las propias estructuras del propio mundo, porque ¿qué hago yo como artista? Me alejo del mundo, me alejo todo lo que puedo del mundo definitorio, de las definiciones, para inventar un mundo abstracto, sería inventar un mundo irreal. Ese mundo irreal está compuesto obviamente por caracteres reales, porque no estoy sumergido en la nada misma o en una montaña aislado. Pero dependerá de mí darle cabida a ese lugar que simplemente es un lugar de espera, de silencio, es un lugar de transitoriedad, es una manera de comportarse correctamente con uno mismo, dándose, proponiéndose como receptáculo de lo esperable. Pero lo esperable no es lo esperable bajo las normas establecidas, es justamente lo contrario, es esperar aquello que está dando vueltas a esas energías, a esas prepotencias creadoras que dan vuelta en el infinito y simplemente aguardan el contacto con quien pueda estar disponible para ejecutarlas en una armonía. Si yo estoy desatento mirando las respuestas posibles del afuera, buscando los interlocutores en un idioma al cual tendría que adaptar, y en realidad ya no se puede, porque al elegir ser artista también elijo un idioma. Y ese idioma es justamente un idioma intangible, es un idioma inventado, obviamente, por mí para satisfacer las conexiones necesarias con ese mundo abstracto, con ese mundo de creatividad al cual yo pretendo acceder. Pero también ese mundo abstracto pretende acceder a mis dominios para existir. A través de mi ejecución, esas naturalezas invisibles se tornan visibles. A través de mi predisposición al acto en sí mismo de creación, esas fuerzas encuentran un sustento. Pero tampoco son fuerzas que hacen fuerza para ingresar en el sustento. No tienen, están están fuera del tiempo, del espacio, del cuerpo. Entonces simplemente rondan en ese mundo atemporal, y si no me encuentran a mí, siguen de largo, o sea, pueden volver dentro de 500 años o 10.000. Simplemente que mi elemento disponible también me hace a mí alguien dentro de esa jerarquía creativa. Me convierte a mí en un eslabón de lo posible. Y al ser un eslabón dentro de lo posible, me saca de lo imposible. Lo imposible es todo aquello que distrae o que podría distraer
en la enumeración de las posibilidades que se pudieran dar en el futuro si yo hiciera tal o tal cual cosa. Entonces, la distracción propia del afuera podría interferir en la normativa mía propia del querer ser un artista a la espera de esa inspiración, esa fuente divina, y también a la espera de aquello que, aunque llegue, podría yo no darme cuenta que llegó. Porque naturalmente, sentado acá esperando, si yo esperara la inspiración para ponerme a grabar un video, porque quiero decir tal o cual cosa, podría no empezar a grabarlo nunca, porque estaría pensando que la inspiración no llegó, porque estoy esperando con el raciocinio lo que debería estar llegando. En cambio, si yo sé que lo que llega a la vez es intangible, es invisible, y se compone de elementos a los cuales yo no puedo acceder, simplemente empiezo a grabar sabiendo que lo que deba decir será dicho en el transcurso de la grabación. Por eso esta grabación no es una grabación de algo que yo tengo que decir sí o sí. Esta grabación es lo mismo que un cuadro que yo hago, o una escultura, o una obra en la basura, en la calle. Es la nada misma, o sea, no está compuesta de elementos para un desarrollo que después pudiera ser magnificado o elevado a una magnitud por ese afuera que está aguardando la llegada de las obras de los artistas para definirlas como posibles o imposibles. En realidad es un ejercicio más de la nada, y el motivo es simplemente el establecimiento de uno frente a lo no establecido. O sea, la continuidad del pensamiento abstracto que anula o intenta anular todos los pensamientos estructurados que se insertan en la matriz e intentan desacomodar a la fuente, o que soy yo, en la espera de la no fuente, que es lo de afuera que va a atravesarme. ¿Me dejaré yo atravesar por eso que no es, o esperaré a lo que es para ser atravesado con un elemento coherente? Entonces, el hecho del acto creativo es un acto que está en permanente movimiento, en el azar, en la búsqueda de lo que no existe, simplemente para seguir siendo la no existencia. O sea, no es la búsqueda de algo que se establezca como norma y que como norma pueda ejemplificar a lo que es y a lo que debe ser, sino simplemente es un contrapeso contra la existencia que está dada en un momento dado, aparentando esa calma que quizás no la es, porque si los movimientos están dados a participar en el interior, entonces todo lo que yo pueda denominar calma, capaz que no es calma, sino simplemente es un estado tal que en esa convulsión de fuerzas hace que parezca que uno está dado a germinar una idea, cuando en realidad la idea ya venía germinada. Es el contrapeso entre lo existente y lo no existente, entre el momento presente y la fantasía de un futuro que no va a existir nunca.